arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Feliz año 2021. Es un placer darles la bienvenida a un nuevo webinar organizado por nuestra comisión. En esta ocasión, la verdad es que nos llena de bastante orgullo porque este evento pues, es la culminación de uno de los objetivos que tenía nuestra comisión, pues era de publicar una revista especializada en métodos alternos de solución de conflictos. Antes de iniciar con el webinar y para dar oportunidad a que toda la audiencia se nos una, quisiera agradecerle a los patrocinadores y a las instituciones de apoyo que han hecho posible que este evento. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro patrocinador plata, Infante Pérez Almillano, así como a nuestros patrocinadores bronce, Alemán Cordero Galindo y Lee, la firma González Revilla y Asociados y la firma Castillo Estudio Jurídico. Adicionalmente, hemos también contado con el apoyo de diversas instituciones en el mundo del arbitraje, tanto nacionales como extranjeras, y que le han estado pues dando difusión a este evento. Tenemos al CECAP, CESCON, al CEA capítulo panameño, ICC Panamá, el CIAR, la Federación Interamericana de Abogados y el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Este último va a estar ofreciendo certificados de participación para todos los funcionarios públicos que asistan vía Zoom los días tanto hoy como mañana, 27 y 28 de enero. Entonces, la verdad es que nos llena de orgullo pues, poder tener este evento en 2 días consecutivos. Van a ser 4 paneles sumamente interesantes. Vamos a poder entonces ahondar un poco más en el contenido que tiene esta revista especializada en métodos alternos de solución de conflictos. Y bueno, sin más preámbulos, me permito presentarles al doctor Juan Carlos Araúz, quien es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, para que pueda darles unas palabras de bienvenida. Doctor Juan Carlos. El micrófono. Muchas gracias, Margie, y un saludo a todos los participantes, tanto en el Facebook como en la sala de Zoom del Colegio Nacional de Abogados. Este espacio digital se ha convertido en un espacio de diálogo y de intercambio a lo largo de todos estos meses, y la temática sobre métodos alternos de resolución de conflictos ocupó un lugar de protagonistas, y esa labor con la cual la comisión ha realizado un sorprendente esfuerzo se ve materializado ahora con que el pensamiento de las discusiones y debates logra plasmarse a través de una publicación en donde ese legado de los expertos y conocedores de la materia plantean nuevas temáticas que hacen que el estudio de los métodos alternos se convierta en un tema de mayor relevancia dentro de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento en Panamá. Eso también va de la mano con la necesidad, obviamente, de fortalecer la resolución de conflictos. En una sociedad con excesiva litigiosidad a raíz de la pandemia y todos los conflictos que trae, hablar de las temáticas de resolución alterna de conflictos es, sin lugar a dudas, hablar de un futuro esperanzador para la justicia, y esa tarea que ha sido desarrollada de forma encomiable por Margie como presidenta de la comisión, nos hace creer que esta labor va a dejar un legado sorprendente. Contar obviamente con patrocinadores, con auspiciantes, con todas las empresas que están respaldando la publicación, hace saber que el camino ha sido muy fructífero porque hay confianza, y esa confianza es gracias a ustedes que forman parte de la comisión, que interactúan dentro de la temática y han logrado convertir en un referente de discusión al Colegio Nacional de Abogados. Por eso estas palabras son de agradecimiento para toda la comisión del colegio, exhortándolos a que obviamente las metas van colocando nuevas medidas de alcance, y la capacidad de esta comisión excede el trato normal, por lo cual estoy seguro que el 2021 va a traer actividades sorprendentes,
y de esta manera, mil gracias a todos, pidiéndoles que hagan eco de estas actividades y sobre todo que respalden a su colegio que desarrolla actividades en beneficio de todos. De esta manera, bienvenido al panel que va a conversar, que va a aportarnos en esta presentación. Mil felicidades y a todos nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, señor presidente. Y bueno, como bien se mencionó, pues son muchas las instituciones que han apostado a esta revista, que se ha podido lograr gracias a la alianza también con la Asociación Panameña de Derecho Internacional Privado. Algunos de sus miembros pues van a estar con nosotros estos 2 días consecutivos. Y bueno, sin más preámbulos también, entonces es pues para mí un gusto presentar al primer panel sobre los dispute boards y los contratos con el Estado. Para ello contamos con 3 especialistas en la materia y me voy a permitir presentarlos en el orden en el cual van a hacer sus primeras intervenciones. El primero de ellos es el doctor Miguel Ángel Clare. Él es socio de la firma boutique de arbitraje internacional González Revilla y Asociados. Es abogado que cuenta con un doctorado en ciencias empresariales y maestrías en arbitraje e inversión, en derecho mercantil y en negociación, mediación y arbitraje en comercio internacional. Además, es un prolífero autor que cuenta ya con 9 libros y con diversas publicaciones en materia de arbitraje, mediación, conciliación, negociación, dispute boards, entre otros. Cuenta con una amplia experiencia en materia de construcción, proyectos de infraestructura, energéticos, contratación pública y APPs. El segundo de nuestros autores nos acompaña desde Chile. Él es el licenciado Orlando Palominos, es egresado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un LLM en la Universidad de Columbia, en New York City, y es becario, o fue becario Fulbright y Becas Chile. Actualmente es asociado senior en la práctica de litigios y arbitrajes de Morales Besa en Santiago de Chile, donde pues ha ejercido en una vasta práctica entre juicios civiles y arbitrajes, se ha enfocado su carrera en el incumplimiento de contratos y acuerdos de construcción y contratos de concesión con el Estado. En tercer lugar, vamos a tener la intervención de Luis Enrique Ames. Él es abogado, adjudicador y árbitro del Registro Nacional de Árbitros del Organismo de Supervisión de Contrataciones Públicas del Perú. También es exsecretario técnico de Arbitra Perú, excoordinador del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y del Sistema de Coordinación y Respuesta de Estado en Controversias Internacionales de Inversión. Además, pues, es especialista en estas materias de Junta de Resolución de Disputas y Derecho de la Construcción. Así que, bueno, estos son los integrantes del panel que nos va a estar acompañando en esta primera sesión. Y bueno, para iniciar entonces la discusión, a mí me gustaría, pues, preguntarle al doctor Miguel Ángel Clare sobre su artículo y específicamente de qué se trata los dispute boards, ¿verdad? Su artículo se titula Los dispute boards en Latinoamérica, más que una alternativa, una necesidad. Así que quizás haya en la audiencia personas que no estén tan familiarizadas con esta institución y sobre todo la visión de Latinoamérica de la institución. Entonces, si podemos empezar entonces adentrándonos un poco en este tema. Doctor Clare. Sí, muchas gracias, Margui. Más o menos cuánto tiempo tenemos en esta primera disertación, nada más para no pasarme mucho. Bueno, unos 8 minutos, okay. 10 minutos. Perfecto, sí. Vamos a ser conscientes del tiempo, ¿no? Muchas gracias, Margui. Para mí es un placer compartir el día de hoy tanto con Orlando como con Luis Enrique. Ambos son conocedores de los dispute boards en Latinoamérica, cada uno en sus respectivos países, Chile y Perú, que si bien en mi artículo yo menciono, llámese comparativo, tanto Chile como Perú con Panamá, ellos profundizarán más en cada una de sus legislaciones con relación al objeto del mismo, ¿no?
Este artículo, como bien lo manifestaste, los dispute boards en Latinoamérica, más que una alternativa, una necesidad, lo escribí con la idea de concienciar a los abogados o a todos los conocedores, llamémoslo así, de los métodos alternos de solución de conflictos, sobre todo en la región Panamá y sobre todo en la región, de las bondades o beneficios de esta figura denominada dispute boards o junta de resolución de disputas o mesa de resolución de disputas, dependiendo de cada país, ¿no? Y empezamos por lo básico. Y son cuestiones que uno tiene que entender cuando uno desarrolla los métodos alternos de solución de conflictos. Los proyectos de infraestructura cada día son más complejos, asimismo son las contrataciones de estos proyectos de infraestructura, y asimismo surgen conflictos. Y hay lo que nosotros denominamos los conflictos predecibles en materia de construcción. Entonces, la idea de los dispute boards, para dar una definición dentro de este contexto de proyectos de infraestructura y lo que llamamos nosotros conflictos predecibles dentro de los proyectos de infraestructura o de construcción, los vemos como un proceso de gestión de disputas en lugar del trabajo, que generalmente comprende ya sea la conformación de una mesa o una junta por una o tres personas importantes, independientes e imparciales, seleccionados por las partes contratantes, claro, preferiblemente antes de iniciar la ejecución del contrato, para gestionar los diferendos que pudiesen surgir en atención al desarrollo o ejecución de una obra de infraestructura. Esto es como llamémosle un proceso intermedio entre lo que viene siendo una negociación directa, una mediación y el arbitraje. Lo bonito de los dispute boards es que se constituyen, pueden constituirse desde el inicio de la obra y están constantemente visitando los sitios de la obra o están de una u otra forma conscientes de la ejecución o procedimiento del mismo. Dependiendo de cómo uno pacte esta mesa de resolución de conflictos o dispute boards, el mismo, como dije, puede ser desde el inicio de la obra, que son los standing dispute boards o los full time, que inician con la ejecución de la obra hasta la culminación de la misma, o pueden ser de tipo ad hoc, que simplemente las partes han pactado de que se constituye una mesa de resolución de conflictos o de junta de resolución de disputas cuando ocurren algún tipo de conflicto. Claro, hay uno sopesa cuál es mayor beneficioso, unos se van por costos, otros hablan por gestión de conflictos. La verdad es que desde un punto de vista, llámese práctico, resulta mucho más beneficioso y eficaz tener a un grupo de personas conocedoras de la materia desde el inicio de la obra para poder ayudar tanto a las partes, tanto al contratista como al dueño de la obra, a gestionar eficazmente sus conflictos a través de estas figuras. Claro, también algunos hablan de costos y que es mejor tenerlos nada más cuando inicie la disputa, pero bueno, eso dependerá de cada legislación y cómo se redacte en cada uno de los contratos, ¿no? Otra cosa importante que debemos tener en consideración es los tipos de dispute boards, ¿no? También podemos hablar de los dispute review boards, que simplemente son una mesa de resolución de conflictos de recomendación. Quiere decir de que simplemente presentan una recomendación en base a su experiencia, que puede o no puede ser aceptada por las partes. También uno puede pactar un Dispute Adjudication Board, que es una junta de adjudicación de disputas, en donde la decisión del Dispute Board, de esta mesa, de estos expertos, tiene que ser adoptada en un tiempo prevenitorio por las partes y que el que se sienta que no está de acuerdo con esta resolución obligatoria, de esta decisión, llamémosla así, obligatoria por parte del Dispute Board, podría entonces ir ya sea lo pactado, la jurisdicción ordinaria o a un arbitraje. Están también los que hay los Combined Dispute Boards, que es una mezcla de ambos, y dependiendo del tipo de conflicto, uno puede ser de recomendaciones o de adjudicación. Y recientemente, FIDI, en su libro del 2017, ellos tienen una colección de libros, que eso lo podemos hablar en otra ocasión, con mucho gusto, podemos hacer hasta uno
de FIDIC específicamente, Margie, me pongo a la disposición desde ya. En los libros del 2017 del FIDIC incorporaron el Dispute Avoidance and Education Board, que no es nada más y nada menos que es lo que es la esencia de esta figura. No es solamente resolver los conflictos, sino tratar de evadir o evitar los conflictos. Y es lo que yo mencionaba al inicio de esta exposición cuando te hablaba de los conflictos predecibles. Existen una serie de conflictos predecibles dentro de las construcciones que todos los conocemos. Entonces, si tenemos un sistema de gestión eficaz dentro de la obra, en sitio, o por lo menos on call, como decimos nosotros, podemos gestionar de manera eficaz y temprana el surgimiento de estos conflictos llamados predecibles y podemos a la larga reducir grandes costos legales emergentes producto de las contrataciones públicas, ¿no? ¿Y por qué yo he llamado a este más que una alternativa, una necesidad? Si bien tenemos varias experiencias en la región, que ahí los simplifico en el escrito, hablo de la región, Salvador, Chile, Perú, algo de Colombia más o menos, y por supuesto Panamá. Lo vemos como una necesidad, ya que al tener a un grupo de personas independientes e imparciales, gestionando de manera eficaz los conflictos de manera de infraestructura pública, sobre todo que provienen de contrataciones del Estado, le imprime lo que generalmente nosotros nos quejamos, que es la corrupción, ¿no? Entonces, tener este tipo de sistema de prevención de conflictos dentro de la infraestructura pública en contrataciones del Estado, a través de los dispute boards, podemos reducir en gran medida estos actos que tanto se le tachan de corrupción a los proyectos de infraestructura del Estado. Y al mismo tiempo, ayudamos a reducir la gestión, ayudamos a reducir el surgimiento de los conflictos dentro de las disputas, dentro de la ejecución de los distintos contratos, en beneficio tanto de la colectividad como del Estado, porque podemos reducir los costos provenientes del mismo, ¿no? También hago una serie de menciones por supuesto, del FIDIC, que viene siendo la Federación Internacional de Ingenieros y Consultores, que es uno de los grandes precursores de esta figura, los dispute boards. Igual del Dispute Board Foundation, DRBF, ellos también son un ente internacional que se dedica a promover los dispute boards a nivel mundial. Y desde el punto de vista latinoamericano, en el artículo menciona específicamente, claro, además de la ICC, porque tiene su propio reglamento de dispute boards, menciona una serie de centros regionales, como por ejemplo el CETCA de Venezuela, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Caracas, Venezuela. Ellos tienen un reglamento de dispute boards dentro de su centro. Está el Centro de Arbitraje y Mediación CAM Santiago, con sede por supuesto en Santiago de Chile, que también tiene un reglamento sobre los dispute boards. Está el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con sede en Lima, Perú, que también tiene un reglamento, y hay más o menos alguna serie de comparaciones entre cada uno muy sutiles. Está en Costa Rica, nuestros hermanos, el Centro de Resolución de Conflictos, el CRC, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con sede en San José, Costa Rica. Entonces, hago una especie de introducción del tema de los dispute boards. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Pueden leerlo con mucho gusto. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? ¿Cuál es la experiencia panameña? ¿Y qué es lo que queremos hacia el futuro? Esto, y como lo dije anteriormente, más que una alternativa, esto es una necesidad para la gestión eficiente y eficaz de la infraestructura pública a nivel latinoamericano. Claro, sobre todo en Panamá, ¿no? Así que no sé si tienes alguna pregunta específica. Creo que he hecho un resumen en estos 8 minutos que me di. Gracias, Miguel Ángel. No, seguramente, por supuesto que tengo preguntas y seguramente habrá preguntas del público que las pueden ir escribiendo en el icono de preguntas y respuestas para que sean resueltas entonces al final de la discusión, ¿no? Y bueno, esto
vamos a seguir entonces con nuestras rondas de preguntas iniciales, pero llama mucho la atención y la verdad es que me parece muy interesante pues la visión que has podido dar de América Latina en el tema y sobre todo, bueno, beneficioso también pues para Panamá de conocer de esas experiencias en América Latina porque pues la figura es bastante nueva, digamos, en Panamá. Fue introducida pues recientemente en la legislación de APPs, pero como lo mencionaste, pues todavía nos falta entonces en materia de contrataciones públicas, pues de tener ese marco legislativo. Y bueno, voy a pasar ahora a nuestro segundo expositor, particularmente pues Chile ya tiene una vasta experiencia, o por lo menos en los 10 últimos años, ¿verdad? Ha estado manejando el tema de los dispute boards. Ya se mencionó pues que los centros de arbitraje en Santiago de Chile pues tiene ya digamos un reglamento específico para dispute boards. Entonces le voy a dar la palabra pues al licenciado Palomino pues para que pueda entonces profundizar un poco más de cuál ha sido la experiencia chilena. Muchas gracias, Margie, muchas gracias también a la Comisión y al Colegio Nacional de Abogados. Y un gusto estar acá junto a Miguel Ángel, Luis Enrique y todos los demás aquí, los aquí presentes. Miguel Ángel me deja la vara alta para poder cumplir sí o sí con el plazo de los 8 minutos, así que voy a hacerlo más rápido y claro posible. Para contarle un poco, el contexto de la ponencia que yo presenté es básicamente es en el marco de la ley de concesiones chilena, que en Chile es la forma más común de APP, son las concesiones de obra pública, que contemplan actualmente un mecanismo de resolución de controversias que tiene, por así decirlo, dos etapas. Una que es necesaria cumplir cuando la controversia tiene un carácter de económica o técnica, que es pasar por lo que se denomina bajo la ley el panel técnico de concesiones de obras públicas, y posteriormente a eso la posibilidad de ir a un arbitraje o llevar la disputa ante los tribunales ordinarios civiles chilenos, que sería básicamente la Corte de Apelaciones de Santiago. En la experiencia histórica, nadie jamás ha llevado una controversia contra el estado de concesiones ante la Corte de Apelaciones, sino que todos se llevan ante comisiones arbitrales designadas al efecto. Así que, para entrar un poco en materia, el objetivo del panel técnico, y ahí voy a contextualizar un poco la ley de concesiones chilena, era facilitar la solución de controversias antes de llegar a esta comisión arbitral, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en Chile las concesiones de obra públicas tienen un marco legal común, que está establecido en la ley de concesiones y en su reglamento, ¿ya? Esas dos normas son subsidiarias y aplican a cualquier APP que tenga la forma de una concesión finalmente. Entonces, el Estado, si quiere concesionar una carretera o concesiona un hospital o un recinto penitenciario, lo va a hacer siempre a través de estas dos normas. Y estas dos normas, desde el comienzo, ya desde los 90, contemplan un sistema súper innovador de resolución de controversia, ¿ya? Que contemplaba originalmente una etapa previa también de negociación o resolución alterna que se llamaban las comisiones conciliadoras. El objetivo de la comisión conciliadora era que las partes se pusieran, como les decía esa palabra, de acuerdo, que concilien en la controversia, y después de eso llevaran la controversia a la comisión arbitral. El tema es que esa comisión conciliadora no funcionó. Básicamente los 3 integrantes de la comisión conciliadora, después que no había acuerdo, se convertían en árbitros. Entonces no había mucho incentivo entre las partes ni la misma comisión a llegar a acuerdo. Es por eso que el año 2010 se modifica la ley de concesiones a través de lo que es la muy conocida la ley 20.410 en Chile, se modifica y se introduce el panel técnico de concesiones, el reemplazo, por así decirlo, de estas comisiones conciliadoras. Ahora, es particular también el hecho de que en Chile actualmente tenemos un sistema dual, porque la modificación que introdujo el panel de concesiones es solo aplicable a concesiones que se hayan ofertado después del año 2010. Entonces, todas las anteriores, que son bastantes, siguen rigiéndose por este doble sistema de comisión conciliadora y comisión arbitral. La ley preveía la posibilidad de que el concesionario anterior se sujetara a la ley nueva, por así decirlo, pero ninguno lo hizo. Entonces, actualmente, cada vez que existe una controversia de carácter técnico o económica,
los concesionarios de obra pública tienen la necesidad de presentar esta discrepancia ante el panel de técnicos de concesiones. El objetivo del panel, decía la historia de la ley, era que repotenciar el rol de las comisiones conciliadoras y servir realmente de filtro a las controversias, de modo que las partes tuvieran instancia previa que en un plazo muy expedito, la ley establece un máximo de 60 días, un equipo técnico experto que está formado por 2 ingenieros, un economista y 2 abogados, emitieran una recomendación de carácter no vinculante, ¿ya? Es decir, el panel técnico de concesiones, como siguiendo lo que explicaba anteriormente Miguel Ángel, una especie de dispute review board, entonces, en que las recomendaciones, después, si es que las partes no consienten en ellas, van a escalar el conflicto ante la comisión arbitral correspondiente. Y la pregunta que surgió entonces, después de 10 años de aplicada la ley, a esta altura ya creo que son 52 recomendaciones emitidas por el panel, es decir, que efectivamente el panel ha cumplido este rol de facilitar los acuerdos entre las partes. Y resulta que uno, cuando analiza la historia, parte con mucha esperanza y termina con un poco de decepción y preocupación, ¿ya? Porque el panel fue inteligente, estructuró sus propias normas de funcionamiento que propendían a facilitar estos acuerdos. Son normas muy claras, muy expeditas, establecen un procedimiento que se asegura la bilateralidad entre las partes. En muy breve es una discrepancia, contestación, una audiencia pública, en que cualquier persona puede comparecer y presenciar la audiencia, observaciones a la audiencia pública y emisión de la recomendación. Todo dentro de 30 días, perdón, de 60 días máximo. El panel después mejoró sus normas y permitió, por ejemplo, que las partes pudieran acompañar sin temor a que el público lo conociera información confidencial. Se dio la posibilidad que las partes suspendieran el procedimiento pensando en que fueran a acompañar informes técnicos para respaldar las decisiones, por ejemplo. También se fortaleció el rol del panel como acompañante de las concesiones, dándole más facultades para ir a visitar las obras antes de que llegaran las disputas, un rol más proactivo en la tramitación del procedimiento, porque los panelistas intervienen directamente en la audiencia haciendo muchas preguntas, después de la audiencia pueden pedir más antecedentes, documentos, etc. Y todo esto está muy fortalecido en las normas de funcionamiento. Pero ¿cómo se tradujo esto en la práctica? Es que cuando partió el panel, en los primeros 3-5 años de funcionamiento, se vio que muchas de estas discrepancias que terminaron recomendaciones fueron finalmente recogidas por las partes y transformadas en acuerdos, ¿ya? De los primeros 3 a 5 años se podría decir que más del 50% de las recomendaciones concluyeron en un acuerdo entre las partes. Lo malo es que cuando uno empieza a caer en la desesperanza, es que al avanzar en el tiempo, ya después de 50 recomendaciones, lo que se ve es que las recomendaciones que terminaron en acuerdo, hoy en día son las mismas que terminaron en acuerdo hace 3 o 5 años atrás. O sea, el número avanzó de 8 a 11 y las discrepancias aumentaron de 20 a 53. ¿Ya? ¿Y por qué? Y ese es probablemente el gran fenómeno que nos tenemos que preguntar, ¿por qué el panel perdió esa fuerza? ¿Por qué dejó de tener esa importancia como agente conciliador? Y bueno, obviamente en la presentación desarrollamos estas ideas, pero en general se ve que al comienzo muchas concesionarias presentaron varias discrepancias que terminaron en decisiones contradictorias que favorecían o al Ministerio de Obras Públicas o a la concesionaria, y finalmente lo que se hacía era como un paquete de conciliación. Entonces tenemos una sola concesionaria que logra transar 4 controversias porque ganó 2 y perdió 2, entonces básicamente sacaron la cuenta y era mucho mejor llegar a una transacción que presentarse ante la comisión arbitral. Pero después con el tiempo se fue dando el fenómeno de que ya las controversias eran mucho más acotadas, no había como este cúmulo de controversias que hay que solucionar rápidamente, las controversias fueron cada vez más específicas, más técnicas, y el tiempo y la capacidad del panel limitado no le permitía emitir recomendaciones suficientemente sólidas muchas veces para poder como forzar a las partes a llegar a un acuerdo. Y finalmente también comenzamos a ver una serie de trabas administrativas que por mucho que las partes quisieran llegar a acuerdo, después de emitir la recomendación, se vieron enfrentados que por disposiciones de la Ley de Concesiones o por requerimientos de la Contraloría General de la República, no era posible transar y se veían forzadas igualmente a presentar la demanda, y después durante el procedimiento de demanda se alcanzaba una conciliación que
que incluía o se asimilaba mucho a la recomendación. Entonces, al final, lo que nos resta preguntarnos es cómo podemos repotenciar un poco el panel, cómo podemos volver un poco el tiempo atrás, a ver cómo la fuerza que tuvo, y destrabar estos nudos que están impidiendo hoy en día que cumpla ese rol tan importante que la historia de la ley previó. Excelente, licenciado Palominos. Y la verdad es que esa experiencia chilena de estos 10 años, pues creo que le puede servir bastante a Panamá, porque pues la ley de APP o el contenido pues referente al panel técnico pues se parece muchísimo, si no lo mismo, a la ley chilena. Entonces, ese avance que ha ido teniendo la ley chilena definitivamente pues es algo para tomar en consideración aquí en la República de Panamá. Y bueno, para finalizar esta primera ronda, pues me gustaría entonces referirme al artículo del licenciado Luis Enrique Ames, y específicamente él se centra en el análisis costo-beneficio de proseguir con una controversia en los contratos con el Estado. Como ustedes saben, pues el Perú tiene una vasta experiencia en materia de arbitrajes en contrataciones públicas, tiene una ley específica, ¿verdad?, que hace que el arbitraje sea obligatorio para estos tipos de contratos con el Estado. Entonces creemos que también pues estos aportes son sumamente valiosos a forma comparativa, como un ejemplo pues en América Latina, y ya nos contará un poco pues los pros y los contras, ¿no? Así que Luis Enrique Ames, el micrófono es suyo. Ok, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, primero agradecer al Colegio Nacional de Abogados de Panamá, a la Asociación Panameña de Derecho Internacional, a ti, Mari, por el placer de compartir panel con Miguel Ángel y con Orlando. En esencia, lo que tú mencionas es tal cual, pero previo a eso me gustaría hacer una breve introducción en la medida de por qué las juntas de resolución de disputas resulta siendo un mecanismo que el Estado peruano, el gobierno en específico, creyó conveniente implementar de manera obligatoria a partir de del 31 de enero del 2019 en adelante. Y digo obligatoria porque era facultativo en algunos supuestos, ya en alguna normativa ya era facultativo de manera, por acuerdo de partes, ir a una junta de resolución de disputas en contrataciones con el Estado. Vale hacer la previsión, contratación con el Estado. Yo quiero construir un hospital, yo quiero construir un colegio, incluyo en la cláusula de solución de controversias ir a una junta de resolución de disputas. En esa medida, tenemos que, ¿cuándo se constituye la junta de resolución de disputas? Antes de esto, tenías la posibilidad de ir a un arbitraje. En el Perú, el tema del arbitraje, la contratación estatal, como que ha tenido un cierto desbarajuste, la coyuntura no veía muy bien al tema del arbitraje, entonces tenía que surgir un nuevo mecanismo. Ese mecanismo no fue otro que el tema de la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, ¿cómo implementar el tema de Junta de Resolución de Disputas? Se limitó a, por ejemplo, establecer cuantías inicialmente de 5 millones, que es algo así como $1,5 millones, hasta 20 millones, algo de 6 millones de dólares, es facultativo ir a una junta de resolución de disputas. Y es obligatorio ir a una junta de resolución de disputas con montos mayores a 20 millones, o sea, mayores a 7 millones de dólares. Entonces, cuando me dicen que es obligatorio, luego es ¿cómo constituye una junta de resolución de disputas? Vale hacer la precisión que al día de hoy, si esto se implementó en el 2019, estamos en el 2021, yo entiendo el tema de la pandemia, pero a nivel nacional, en las distintas instituciones, gobiernos locales, gobiernos regionales, instituciones públicas, ministerios, no tienen claro en qué consiste el tema de la Junta de Resolución de Disputas. Y al no tener claro, si bien es cierto, la visión era una solución frente a los problemas que puede haber traído el arbitraje, surge la duda y te quedas, ¿y ahora cómo implemento la Junta de Resolución de Disputas? Entonces, la JRD es institucional. Todas las instituciones, hay instituciones que hasta el día de hoy han venido cumpliendo con los requisitos que regula el OCE, el Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado, para
poder implementar las juntas de resolución de disputas. O sea, no hay juntas de resolución de disputas ad hoc, ¿ok? Fuera de eso, el tema de si es una o son 3 personas quienes integran el panel de la Junta de Resolución de Disputas, se determinó también normativamente. Si es de $0 hasta algo de 11, 12 millones de dólares, estamos hablando que la JRD va a estar compuesta por un adjudicador. Si es de más de 12 millones de dólares, estaría compuesto por 3 adjudicadores. Ahora, ¿quién es o cómo puedo yo ser adjudicador? O sea, cualquier persona se encuentra en condiciones para ser adjudicador. Según la normativa peruana, no. El adjudicador único tiene que ser ingeniero o arquitecto, sin importar las especialidades que tenga el ingeniero o arquitecto. Y además debe tener una especialización en contratación estatal. Vale hacer la precisión de que la norma no es clara o específica en qué se entiende por una especialización en contratación estatal, porque yo puedo llevar un curso de 120 horas en una universidad, que entiende que se puede ser un máster o un posgrado, un diplomado aquí en Perú, o puedo llevar un curso de 1 hora o 2 horas y no se precisa el número de horas. Hago esta precisión porque para ser árbitro en Perú sí te piden, por ejemplo, tener especialización en arbitraje, contrataciones, derecho administrativo en 120 horas en cada curso de especialización y por una universidad o por una institución autorizada por el OSCE. Esto fue un paréntesis. Ahora, regresando al tema. Si yo soy abogado, ¿puedo ser adjudicador aquí en Perú? En realidad, sí y no. Puedo ser adjudicador designado siempre y cuando la parte me designe como adjudicador. Eso sería en un supuesto de 3 adjudicadores. Entonces, ¿y cuál es el requisito que me piden para, como abogado, ser adjudicador? Es tener especialización en ejecución contractual en obras. Y nuevamente otra precisión. No me detalla qué se entiende por especialización o experiencia en ejecución contractual en obras. Entonces, yo puedo ser administrador de un contrato de obras durante 1 año, 2 años, 3 años, o no serlo. Yo puedo tener un curso de especialización en Derecho de la Construcción o en Administración de Contratos, ¿no? Entonces, no se detalla eso. Pero de que como abogado puedo ser adjudicador, sí. ¿Puedo presidir la Junta de Resolución de Disputas? No. No puedo presidir si es que yo soy abogado. Yo tendría que ser, igual que para ser único, arquitecto o ingeniero, sin precisar la especialidad del ingeniero, y tener especialización en contratación estatal. ¿Por qué hago estas salvedades o hago estas precisiones? El link es para cuando yo me toca hablar. Por eso será que yo no escucho. Sí, y nosotros lo escuchamos. Saludos cordiales desde Perú. Fuera de eso, ¿por qué hago esta precisión del tema de la adjudicación? Porque en esencia, si nosotros tenemos claro que la idea del gobierno peruano era implementar esta Junta de Resolución de Disputas, teniendo en cuenta como una salida, como un mecanismo para que se sigan ejecutando las obras, vale hacer la precisión que aquí en Perú, no siempre, pero cada vez que se iniciaba un arbitraje, la obra quedaba paralizada. Entonces teníamos la construcción de un colegio que en lo que duraba un arbitraje, que no debería ser más de medio año, 1 año, pero en casos controversiales o digamos que terminan siendo trascendentales en la zona, podrían durar hasta 2 años, 3 años, con lo cual se pierde la naturaleza del arbitraje porque no deberían durar mucho tiempo. Pero se paralizaba la obra. Entonces, al estar paralizada la obra, no se cumplía el objeto de la contratación del Estado y simplemente existía incertidumbre sobre qué iba a pasar con esa obra. Finalmente, surge la JRD, se implementa la obligatoriedad en montos mayores a 7 millones de dólares, pero al día de hoy yo tengo la oportunidad de administrar algunos contratos y me doy con la sorpresa que en contratos que no he tenido la oportunidad de revisar previamente, no se ha implementado la Junta de Resolución de Disputas cuando son montos de 100 millones de dólares. Entonces, lo cual es increíble porque, según la normativa, debería de ser obligatorio e incluir una Junta de Resolución de Disputas. Entonces, ¿qué tendría que hacerse aquí? Es una adenda, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Esa sería la solución o salida técnica, pero el punto es que el tema de JRD ha venido para mitigar de alguna manera el riesgo de obras paralizadas y cumplir con la necesidad que todos queremos al momento de que la JRD se constituye, pueda absolver consultas, pueda emitir decisiones que son totalmente vinculantes para las partes. O sea, si yo parte no estoy de acuerdo con lo que decide la JRD, no significa que no lo cumplo como en un arbitraje que me voy a una anulación del laudo. Y vaya Dios a ver cuánto dura una anulación del laudo. En realidad, algo de 2 años, al menos aquí en Perú. Entonces, si es que yo tengo claro esto, en JRD, lo que decide la JRD aquí en Perú se tiene que cumplir. Y si yo quisiera ir a un arbitraje, dejo constancia dentro de los 7 días hábiles siguientes de que no estoy de acuerdo con la decisión, pese a ello igual cumplo con ello y me reservo el derecho de iniciar un arbitraje una vez que concluya el mismo. Entonces, estoy corto de tiempo ya. Mari, muchísimas gracias por escucharme y un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, licenciado Ames. La verdad es que si no hubiera habido esa opción cuando fue, ¿verdad?, la ampliación del Canal de Panamá, todavía estaríamos esperando que la ampliación se terminara. Y gracias a que finalmente, pues, tuvieron que continuar, ¿verdad?, con la ampliación del canal, entonces, y esperar después a que se terminara la hora para ir al arbitraje. Entonces gracias a eso pues tenemos ampliación del canal, así que ya vemos pues la gran utilidad que tiene. Quería aprovechar el tiempo para agradecer también todos los mensajes de saludos tanto en Zoom como en Facebook y recordarles entonces que pueden hacer sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora me voy a referir a algo específico que mencionó el doctor Clare en su artículo y él señala que los años nos dirán entonces si la legislación que tenemos, ¿verdad?, en la APP ha resultado exitosa, ¿verdad? Entonces, porque específicamente él hace referencia a que según la ley que tenemos, pues los paneles técnicos tienen competencia sobre las discrepancias de carácter técnico o económico que se producen entre las partes durante la ejecución del contrato de APP, pero no establece nada en cuanto a la gestión de las disputas del proyecto a ser desarrolladas en la etapa constructiva, ¿verdad?, producto de ese contrato de APP. Entonces, a mí me gustaría pues que él profundizara un poco y si esto merita entonces una reforma a nuestra ley de APP y eventualmente a su inclusión entonces en la ley de contrataciones públicas, ¿verdad?, que tanto ha sido reformada. Sí, gracias, Margie, sí. Como Orlando él manifestó cómo se introdujo los paneles técnicos en Chile. Ellos iniciaron por la ley de contrataciones públicas y ahí al ampliar las APP incorporaron los paneles técnicos. Si mal no recuerdo, así fue Orlando, ¿verdad? ¿Qué pasó en Panamá? En Panamá, en vez de incorporarlo a la ley de contratación pública o de concesiones de contratación pública, lo que se hizo fue una copia casi textual de la ley de la APP chilena, en el sentido de que solamente este panel técnico que Orlando muy bien manifestó que opera en Chile, en Panamá, este panel técnico compuesto igualito por 2 ingenieros, un economista o financista y 2 abogados, verían, llamémoslo así, las controversias económicas y técnicas producto de los contratos de APP, no de la gestión constructiva, llamémoslo así, de las obras realizadas que se pretenden realizar en Panamá. Entonces, es muy importante hacer esa diferencia de que si bien en Panamá hemos introducido el concepto de panel técnico, el mismo es únicamente y exclusivo a asociaciones públicos-privadas de materia económica y técnica en la ejecución del contrato de APP, no en la construcción efectiva de la obra, que esto es muy importante. La experiencia que ha tenido Panamá, y hago un paréntesis en esto, ha sido totalmente contractual. Muy bien manifestaste lo del Canal de Panamá, contractualmente se pactó una resolución de disputas que funcionó muy bien. Actualmente el proyecto del saneamiento de la bahía tiene un libro oro que está en ejecución, que también contempla los dispute boards en cierta medida, pero no sé cuál fue la razón de llamémoslo así, y discúlpenme,
de copiar textualmente o casi literalmente la experiencia chilena solamente en APP en Panamá. Y por eso lo digo, la experiencia nos dirá, porque hubo un caso muy interesante a nivel internacional donde había esta misma restricción de que el panel técnico solamente podía, o el panel constituido solamente podía ir en la parte económica o técnica. Y es un caso muy interesante que se puede buscar en internet. Es el de Vía de las Américas SAS contra Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que fue un laudo arbitral que está en internet, y en ese laudo arbitral anula una decisión de un dispute board, porque el dispute board se excedió en su recomendación, ya que se metió en el concepto legal. Entonces, no podemos limitar, y te lo digo claro, si vamos a utilizar esta figura de dispute boards en los APP, hay que tener mucho cuidado para qué se va a utilizar. Si es solamente para la ejecución del contrato de APP, lo podemos dejar ahí, ya se hizo una nueva reglamentación, todavía no se entiende tampoco, como dice Luis Enrique, cómo se constituye, simplemente dice que se constituye por las partes en la reglamentación, pero no dice más nada, ¿no? No dice más nada. Lo que a mí me llama la atención o me preocupa es que realmente podamos llevar a la construcción, a la ejecución de las obras, los dispute boards. Eso es lo importante. Porque Luis Enrique muy bien lo manifestó. La idea de los dispute boards es resolver los conflictos en sitios sin que la obra se paralice. ¿Cuál es uno de los conflictos predecibles más grandes, por lo menos en Panamá, llamarse de costos? Es la presencia extendida. ¿Y por qué es la presencia extendida? Porque uno presenta un arbitraje, se suspende la construcción y empieza a correr el tiempo de presencia extendida hasta que se resuelva la disputa. Entonces, si tenemos en sitio de la obra, en ejecución, este mecanismo de dispute board para resolver en la medida que van surgiendo estas controversias, estos conflictos, en esa misma medida la obra no se paraliza y no tendremos costos adicionales producto de esa misma disputa porque nos fuimos a un arbitraje, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre lo que es el dispute board como tal que estamos hablando en el día de hoy, en la ejecución de los contratos de materia constructiva o de infraestructura de gran envergadura, y el panel, por lo menos en Panamá, y el panel técnico que se establece en la ley de las asociaciones públicas privadas, que como bien lo manifesté y lo está en el artículo, es una copia textual de la ley chilena, ¿no? Y sí sería que a la hora de, es más, cuando estábamos en la modificación de la ley 22 de contrataciones públicas, que se introdujo después de casi 10 años de estar peleando eso, se introdujo por un grupo de abogados la figura del arbitraje en la contratación pública, ya textualmente siempre se aplicaba, pero ya lo incorporaron. Se hizo una redacción, presentamos una redacción un poco tratando de incorporar estos mesas de resolución de conflictos, juntas de resolución de disputas, como un mecanismo intermedio antes de ir al Tribunal de Contrataciones Públicas o arbitraje, dependiendo de las partes, en todos los procesos de infraestructura de mayor de 50 millones de dólares, sobre todo de contratos de llave en mano, porque la mayor cantidad de problemas que tenemos en Panamá, de costos adicionales o de conflictos que terminan generalmente en arbitraje, son específicamente los contratos de llave en mano. Entonces, estos contratos de llave en mano se necesita tener en sitio un organismo, una medio, esta figura de gestión efectiva de conflictos, sobre todo preventivos, llamémoslo así, para evitar grandes costos adicionales a los estados, sobre todo al estado de Panamá. No sé si es que hablé de todo un poquito. No, pero muy atinado, doctor Clary. La verdad es que esto responde también una de las preguntas que nos hizo el licenciado Héctor de Hoyos en cuanto a la necesidad de modificar la ley de contrataciones públicas. Y bueno, ahora me voy a ir a preguntarle al licenciado Palominos sobre una conclusión pues, a la que él llega en su artículo, que es la necesidad pues, de reformar, mejorar la ley
para lograr un mejor funcionamiento, ¿verdad?, de estos paneles técnicos. Y yo me pregunto si incluso no habría que ir incluso un poco más allá y que no solamente puedan darse recomendaciones, sino también decisiones vinculantes, como sería un Dispute Adjudication Board. Gracias, sí. Ajá. A ver, yo efectivamente una de las ideas que propongo es que básicamente pensando en el estado actual del panel y la carga de trabajo que tiene que resolver esas controversias técnicas y económicas que son súper específicas dentro de periodos muy breves, era un cambio, o ver si se innovaba un cambio en la composición del panel, quizá ampliar el número de panelistas y constituir 2 salas, por ejemplo. Quizás de 3 integrantes cada una, no sé, pero ¿por qué? Porque el panel partió con estos 5 integrantes hace 10 años atrás, cuando básicamente no había ninguna concesión. Hoy en día, que estuviera sujeta a este procedimiento, hoy en día son alrededor de 20 concesiones o más, creo que 30 concesiones las que están sujetas a este panel. Y por ende, la carga de trabajo es cada vez mayor. De hecho, hay periodos del año que el panel se ha visto enfrentado a resolver 5 controversias en el lapso de 3 meses. Lo que, si lo ves desde el punto de vista netamente físico, es realmente imposible que todos los panelistas tengan la capacidad para impregnarse de todos los aspectos de una controversia esencialmente técnica en un plazo tan corto. Entonces, por eso es que una de las innovaciones podría ser o ampliar el plazo, cambiar la composición, dar más recursos también al panel, que su equipo es bastante reducido. Además de los 5 panelistas, cuentan con una secretaria y un asesor técnico. Entonces, claramente puede haber un montón de innovaciones desde ese punto de vista para fortalecer las decisiones que emiten. Y de ahí que pensar en un panel que adjudique y que sus decisiones sean vinculantes, yo creo que por ahora no lo veo como posible. Primero porque creo que falta primero terminar de consolidar el rol del panel y que sus decisiones sean cada vez más fuertes y más, como, por así decirlo, respaldadas por el mercado, porque hay mucha crítica de concesionarias que consideran que las decisiones no son fundadas, que son insuficientes, etc. Entonces, antes de siquiera pensar en que las decisiones del panel puedan ser determinantes o vinculantes, creo que tenemos que pasar por una etapa de que sus decisiones, que son recomendaciones, sean lo suficientemente sólidas. Ahora, y complementando un poco lo que decía Miguel Ángel, en Chile la experiencia del panel ha sido súper útil porque como es un panel que acompaña a la concesión, a la APP desde el día 1, desde el momento de la adjudicación en adelante, el panel se enfrenta a todo tipo de controversias, desde constructiva o de explotación. Y yo diría que la mayor parte de las controversias que enfrentan, como ellos siguen al contrato de concesión, son desde el punto de vista de la construcción, ¿ya? Y en el marco de esas disputas, al menos en Chile, la construcción sigue, o la concesión sigue, mientras en paralelo se va resolviendo esta controversia y el eventual arbitraje después, todo esto, mientras todo sigue en paralelo. Y para terminar, desde el punto de vista como de las innovaciones legales, quería comentar también que la experiencia del panel ha sido bien vista, y por ejemplo, que ahí Miguel Ángel fue al revés, finalmente se incorporó en la ley de concesiones, una ley de APP, por así decirlo, y a continuación, viendo la experiencia, se está pensando en incorporarla directamente en la ley, que es un reglamento, el reglamento de contratación de obras públicas, que son los contratos que se el Estado para adjudicar directamente, por así decirlo, un contrato de construcción llave en mano, ya no una concesión, sino que la construcción solamente de una obra. Y ahí el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emitió hace muy poco tiempo una recomendación que estimaba que era razonable modificar la ley e incorporar este tipo de paneles en esos contratos porque efectivamente eran favorables para el Estado y el mercado en general. Y de hecho hay 4 contratos actualmente que están con un plan piloto, avanzando a ver cómo funciona en contratación de obra pública, porque esa es otra materia que da lugar a un sinnúmero de juicios con el Estado que es muchísimo mayor que incluso que las concesiones. Gracias, Orlando. Bueno, y yo creo que respondiste también otra de las preguntas que tenemos, que es la del licenciado Laurentino Arjona, que casualmente pues se refería a qué pasa, ¿no?, durante el tiempo en que funcionan los dispute boards y si los trabajos pues continúan durante el tiempo que los dispute boards están tomando esa decisión o recomendación en el caso de la ley chilena y bueno, y panameña ahora también, ¿no?
Tenía una pregunta también ahora para el licenciado Luis Enrique Ames. En su análisis pues, de costo-beneficio, ya hemos visto la gran utilidad que tiene contar con un dispute board desde el inicio, ¿verdad?, de la obra, ya sea que se trate de una sola persona o tres. Pero bueno, en el caso de Chile y Panamá estamos viendo que están compuestos por un panel de 5, y gran parte, digamos, de la crítica es que esto también involucra costos, porque se dé o no se dé la disputa, pues hay que cubrir el costo de esa persona o esas 5 personas, aunque en verdad la disputa no tenga, no surja, y sobre todo en el caso en que contamos, por ejemplo, 2 abogados, 2 arquitectos, entonces estaríamos, digamos, pagando ese monto durante todo el tiempo de la obra. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo podemos lograr un equilibrio, verdad, entre estas necesidades? Y si habría también otras alternativas. En su artículo también toca el tema de la conciliación, ¿verdad?, como un método alterno de solución de conflictos en este tipo de materias, así que quizás también nos pueda ahondar un poquito más en eso. Sí, gracias, Margie. En realidad, el tema de conciliación aquí en Perú, para que haya un acuerdo conciliatorio con el Estado, estoy hablando de contratación estatal, tiene que haber una resolución autoritativa. Entonces, como que resulta siendo bastante engorroso el tener ese enfoque colaborativo, que es la característica de estos mecanismos alternativos, de generar soluciones directamente entre las partes. Lo que generalmente funciona es que un tercero sea el que resuelva, un tercero sea el que decida y un tercero te diga qué hacer. En esa línea, el arbitraje es una opción, en esa línea, ahora la JRD también. Pero ¿qué pasa si yo no pacté la JRD y yo inicié a ejecutar obra y deseo, por la coyuntura del COVID, pactar una junta de resolución de disputas permanente? Vale a ser la precisión que aquí en Perú las juntas, si se logran constituir, tienen que ser permanentes. ¿Qué significa que sean permanentes? Es que tienen que acompañarnos de inicio hasta el final. Y eso, como tú bien decías, tiene un costo. No es lo mismo pagar a una junta surgida la controversia en el mes 10 o en el mes 20 a pagar los 24 meses a esos profesionales. Ese costo, ¿quién lo asume? ¿A quién se le traslada? Cuando se trabajaban los acuerdos sobre el tema de los convenios e incluir el tema de la JRD, se veía la posibilidad que dentro de la estructura de costos del presupuesto asignado para la obra en específico, sea uno de los costos o de los gastos aceptables o aceptados por ambas partes, los costos de la JRD, que estamos hablando en promedio de algo de entre 100.000, 200.000 dólares al año, ¿no?, en una obra, dependiendo de la cuantía y la trascendencia de la obra. Entonces, ¿quién asume ese costo? El OCE ya se pronunció al respecto y lo que mencionaba es que no puede ir dentro de la estructura de costos porque simplemente esto busca solucionar una controversia. Y la estructura de costos va vinculada, ojo, a la interpretación que hace el OCE, no necesariamente es la que yo coincido. Por ende, este costo no tiene que ver con la ejecución de la obra. Entonces, no tiene que estar en la estructura de costos. Fuera de eso, el tema de mitigar riesgos, que es una variable importante, no se toma en consideración en este supuesto, pero es la interpretación que hace, digamos, el ente encargado de ver el tema de las contrataciones del Estado aquí en Perú. Entonces, ¿quién asume el costo ahora? Son ambas partes, 50 y 50. O sea, el contratista, el ejecutor, de su presupuesto, de su caja, no de la caja o del costo de lo que cuesta el proceso, sino de su presupuesto, va a tener que agenciarse con el monto del 50% de los honorarios que se fijen en toda la ejecución de esta JRD. Y a la par, la entidad va a tener que asumir ese costo que no va a ser incluido dentro de la estructura de costos. ¿Por qué hago esa precisión? Porque si yo no pacté la JRD inicialmente desde el contrato, no estuvo en las bases, entonces voy a tener un problema. ¿Cómo hago para pagar ese costo que resulta siendo alto en comparación a un arbitraje? Algunos tendrán la espalda financiera para hacerlo y otros no. Eso ha traído como consecuencia de que si bien es cierto, el Estado ha querido promover la implementación de las JRDs, al día de hoy como que ya no hay muchas ganas de promoverla porque el tema de costos resulta siendo
limitante. Eso en base al tema del análisis de la realidad peruana vinculado a los costos de una junta de resolución de disputas. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. La verdad es que muy interesante todas estas experiencias y bueno, como yo les decía pues a los expositores en la preparación de este evento, esto no es más que una abrebocas, ¿verdad?, de lo que ustedes van a poder leer y después escribirle a los autores también, pues si tienen alguna duda o pregunta adicional. Pues, lamentablemente pues el tiempo no nos da para abarcar más preguntas. Yo quiero agradecerles muchísimo la participación, pues, tanto del licenciado Orlando Palomino, Luis Enrique Ames y del doctor Miguel Ángel Clare por su valiosa contribución a la edición de esta revista. Y ahora, pues, los despedimos con aplausos virtuales, ¿verdad? Entonces, y vamos a recibir entonces a nuestro segundo panel, quienes los invito a prender sus cámaras entonces para iniciar entonces con esta discusión. El panel se titula La prueba y las buenas prácticas en los procedimientos arbitrales. Va a estar sumamente interesante. Vamos a poder entonces hablar sobre cómo se maneja pues, esto en la práctica y sobre todo ahora con la nueva tecnología. Para ello los voy a dejar en manos del doctor José María Lescano. Él es miembro de nuestra comisión, tiene también su propia firma del Lescano Navarro Abogados, es profesor en la Universidad de Panamá y además pues también es miembro de la Asociación Panameña de Derecho Internacional Privado, con la cual entonces estamos lanzando esta revista. Así que, bueno, José María, los micrófonos son tuyos y bueno, buen panel a todos. Buenas tardes, gracias Mari por esa presentación. Tengo el placer de acompañarlo la tarde de hoy y tengo el honor de estar acompañado por este prestigioso panel compuesto por mi estimada amiga, la licenciada Erika Estrada, estimado amigo y profesor Raúl Aparicio Alba y mi estimado amigo José Miguel Navarrete. Antes de iniciar con las intervenciones de cada uno de nuestros invitados y autores en nuestra revista de métodos alternos de solución de conflictos, voy a proceder a leer una breve biografía de cada uno de ellos. Empezamos con la licenciada Erika Estrada, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Somos paisanos. Mi amiga Erika tiene un máster en Derecho Mercantil, el cual obtuvo en la Universidad Santa María la Antigua, y tiene una especialización en innovación y tecnología, especialización con el Deutsche Gesellschaft für International en Alemania. Disculpen mi alemán es oxidadísimo. Solamente deseo decir ya, online. Erika nos publicó en la revista de métodos alternos de solución de conflictos con un artículo muy interesante sobre la prueba electrónica. Tenemos al profesor Raúl Aparicio, que es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Panamá, especialista en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, especialidad que puedo corroborar ya que fue mi profesor de Derecho Internacional Privado y todos mis conocimientos vienen de sus clases, mis conocimientos bases. Es miembro fundador de la firma Aparicio Alba, es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Panamá. El profesor Aparicio tiene una arbitraje como árbitro en el Centro de Derecho de pero una aparición vivió esta edición de la revista de la solución de conflictos. El rol de la evaluación de la prueba como garantía de independencia en el contexto de la ley en Panamá. A continuación, tenemos también al estimado licenciado José Miguel Navarrete, quien es socio de la firma Estudio Jurídico y ha sido asesor legal del Banco de Desarrollo Agropecuario, como árbitro internacional como la SECA, miembro del Colegio Nacional de Abogados y del International Chamber of Commerce, capítulo Panamá, y el artículo con el cual contribuyó a la elaboración de esta edición de la revista de métodos alternos de solución de conflictos se titula Las buenas prácticas de ética en los procesos virtuales, arbitraje, mediación y conciliación,
afrontar la nueva normalidad. Para dar inicio a las intervenciones, vamos a dar inicio con mi estimada amiga y colega Erika Estrada, quien va a comentar sobre su artículo. Y se me olvidó decir que Erika también tiene una amplia práctica en el arbitraje, como representante en arbitraje y como árbitro en el Centro de Solución de Conflictos, CESCOM, y el Centro de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio, CECAP. Erika, bienvenida. Gracias por esa presentación, José María. Quiero preguntar, tengo 8 o 10 minutos, ¿cuánto tiempo para tratar de ser precisa? ¿Perdón? Para tratar de ser precisa, 8 o 10 minutos. 1 minuto, Erika. Bien. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por esta presentación, José María. Estoy muy honrada de haber escrito para la revista, especializada en métodos alternos, y para ver la primera edición de la revista de la Comisión de Derecho Internacional Privado. Gracias a ustedes por participar de este importante lanzamiento. Como lo ha dicho la doctora Maggi, esto es un abrebocas, así que voy a tratar de ser breve y voy a contarles, en principio, lo que me inspiró a escribir sobre este artículo, y que no es la intención del artículo, pero sí un poco la inspiración. La intención no es comparar, pero definitivamente que he tenido que asumir, a ver cómo más bien tomar las experiencias de cómo funciona en la justicia ordinaria el tratamiento del prueba de valoración, y me he encontrado con algunas dificultades, y he visto también algunos fallos que son contradictorios, porque algunos a favor, otros en contra, y aunque no puedo contárselos todos en este momento, les puedo decir que en muchos de ellos he encontrado que las discusiones giran más bien en torno a los temas de conflictos en cuanto a las normas jurídicas. Por ejemplo, el artículo 29 de la Constitución, que trata de la inviolabilidad de la correspondencia, es uno de las mayores barreras, digamos. Y otra de las barreras que me encontré es definitivamente el tema de la aportación de la prueba electrónica. Por ejemplo, en el tema de los correos electrónicos, cuando la prueba es rechazada al entenderse pues que no ha sido aportada en su versión original. Entonces, ¿cómo aportamos correos electrónicos en versión original? Es un tema bastante fascinante, porque hay que entender cómo funciona la prueba y también entonces hacer un análisis de cómo la voy a presentar para que ésta sea admisible y que sea eficaz, para que sea valorada adecuadamente. Entonces, la inspiración en el artículo es también por el tema del arbitraje y las bondades o las ventajas que presenta el arbitraje en relación con el tratamiento, no solamente de la prueba, sino de otros muchos renglones que ponen a la justicia ordinaria de pronto en desventaja en relación con el arbitraje. Así que la prueba electrónica en el procedimiento arbitral nace en el entusiasmo de mostrarles cómo funciona la prueba, específicamente la prueba electrónica, pero aprovecho y les doy, y aquí me voy un poquito al índice, a la estructura del artículo, que básicamente lo he dividido en 3 partes. En principio hablo sobre las particularidades de la prueba en el procedimiento arbitral. Allí les hablo sobre el principio de la mínima intervención judicial y sobre la libertad del procedimiento o la autonomía procesal. 2 principios básicos del arbitraje que nos llevan a entender por qué no son aplicables las normas procesales contenidas en el Código Judicial. Por lo tanto, el tratamiento de la prueba en el marco de un proceso arbitral es mucho más manejable, mucho más fluido, digamos, y esto hace que los procesos arbitrales sean rápidos, sean flexibles y sean... Y flexibles, digo, no en el entendido de que no se le da el tratamiento debido a la prueba, sí se le da, simplemente no tiene las rigurosidades que podemos encontrarnos o las barreras que podemos encontrarnos en los procesos ordinarios. Muy bien, en una segunda etapa les hablo sobre las etapas del procedimiento, las etapas del procedimiento probatorio en el arbitraje, y las enumero: la presentación o aducción de pruebas, la admisión, la práctica de pruebas y la valoración. Les hablo en mi experiencia de cómo se dan cada una de estas etapas y lo hago haciendo referencia a los principales reglamentos de arbitraje de las 2 principales instituciones arbitrales aquí en Panamá,
SECAP y SESCON. Así es que esta segunda parte habla de las etapas del procedimiento arbitral. Una tercera fase la titulé la prueba tecnológica y creo yo que es la más importante del artículo porque en ella hablo del concepto pasando por los medios tecnológicos de prueba, háblese del documento electrónico en relación con el concepto, los elementos que son básicamente el elemento subjetivo y que habla de la identificación de la persona que es dueña del documento o que ha emitido el documento electrónico. Y luego les hablo de la prueba electrónica como inspección, la prueba electrónica como prueba de informe y la madre de las pruebas, diría yo, la prueba pericial informática. Esta parte me interesa mucho porque conlleva implícito un mensaje de estrategia, porque lo que vemos es que la prueba electrónica puede ser muy sencilla de aducir si se trata de un documento como un correo electrónico, por ejemplo, pero si hablamos de pruebas tecnológicas que son de difícil obtención, evidentemente tendremos que conseguir los servicios de un buen perito informático, el mejor perito informático. Lo cierto es que el manejo de la prueba va a ser ciertamente flexible, sin embargo, va a conllevar que se aduzca de la manera adecuada dependiendo de la naturaleza de la prueba informática. No es lo mismo un, no sé, mensaje de texto o un correo electrónico, un WhatsApp, no es lo mismo eso a que yo quiero obtener una prueba de video, una prueba de sonido, de audio, una llamada telefónica grabada, por ejemplo. No es lo mismo si la voy a pedir ante una entidad bancaria, por ejemplo. Hay ciertos tecnicismos que nos llevan a pensar que la manera en que debo pedir la prueba debe ser estratégica. Y esto va a ser importante porque va a ser determinante para los resultados del procedimiento arbitral. Recordando siempre que la prueba, que lo más importante es que la prueba coadyuve a la confirmación o desvirtuar los hechos, tanto ya sea de la demanda o de la contestación o de la reconvención en el caso de haber reconvención. Luego entonces la admisibilidad, hablo de la admisibilidad, eficacia y valoración de la prueba electrónica, que va directamente relacionado con lo que acabo de mencionar anteriormente, cómo presentas la prueba. Yo creo que es el mayor reto, no solamente pues, de los abogados, sino también de las partes que en el momento de colaborar con esa estructuración de la demanda, o en el caso de verse en el caso del lado del demandado, ver con qué pruebas puedo utilizar y de qué manera puedo yo contrarrestar lo que sea que debo de pronto confirmar o no en cuanto a los hechos de la demanda y de mi contestación. Entonces, eso me lleva a estructurar, y como les decía, un poco la inspiración ha sido las experiencias que son un poco encontradas en lo ordinario y que me llevan a valorar muchísimo cómo se da el manejo de la prueba en el procedimiento arbitral. Y bueno, creo que me queda tiempo para comentarles acerca rapidito de uno de los fallos que encontré en el que me llama mucho la atención, algo que no mencioné y que es importante, es que el tema de la prueba debe ir de la mano, el tema de la adopción, de la valoración y todo lo relacionado con la prueba electrónica debe ir de la mano con la Ley 51 del 2008 y sus modificaciones contenidas en la Ley 82 del 2012. Sin embargo, me llama la atención uno de los fallos que encontré en donde uno de los tribunales, en donde la Corte dice, hace un señalamiento en relación con el artículo 7 de la Ley 51 de documentos y firmas electrónicas y habla de este artículo 7 y cuando se refiere a él, que habla sobre este artículo 7 habla sobre la fuerza probatoria de los documentos electrónicos, la sala señala que en efecto, y lo leo para no equivocarme, que en efecto este artículo hace referencia al valor probatorio que se le confiere a los documentos electrónicos, más no a los requisitos para la admisión de los mismos.
Y esto me lleva a reflexionar nuevamente sobre la manera en que estratégicamente presentamos nuestra prueba, porque puede que la prueba sea útil, sí, pero la manera en que la presento va a ser siempre una barrera o va a ser comúnmente una barrera en lo judicial, no así en un proceso arbitral, puesto que en el marco de un proceso arbitral las partes son dueñas de su procedimiento y las normas contenidas tanto en la ley como en los reglamentos de arbitraje le dan los poderes a las. Obviamente, por la naturaleza del arbitraje, las partes tienen el poder de diseñar sus procesos y asimismo los árbitros tienen el poder para tomar decisiones en cuanto a la determinación del procedimiento, como bien lo establece la ley de arbitraje. Así es que esa barrera la encontramos que en el arbitraje realmente no existe, sino más bien se da de una manera fluida, se da de una manera rápida y eficaz. Gracias. Muchas gracias, Erika, por tu intervención. Interesantísimo tu artículo. A continuación, continuamos con el profesor Raúl Aparicio Alba, quien va a comentar sobre su contribución titulada El rol del árbitro en la evaluación de la prueba como garantía de independencia e imparcialidad en el contexto de la Ley de Arbitraje de Panamá. Todo suyo el micrófono, profesor. En primer lugar, gracias, José María Lescano, por esta presentación y esta oportunidad que nos ofrece el Colegio de Abogados a través de la Comisión de Métodos Alternos de Solución de Conflictos que dirige y preside muy bien Margie Leisgen, que ha sido el eje motor junto contigo y con Lidia Karina en la conformación de esta revista que hoy día pues se lanza en forma virtual y que seguramente la van a tener ustedes físicamente y todos los espectadores acá de este evento formal de presentación. Para nosotros es un verdadero placer compartir con Erika, con José Miguel, esta mesa, este panel, a quienes apreciamos mucho, y compartir con la opinión pública o el auditorio panameño la presentación de esta revista. Obviamente, esta revista ha sido el esfuerzo del Colegio de Abogados y pues se invitó a la Asociación de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado de Panamá a coadyuvar lo que recibimos con beneplácito y en eso hemos pues puesto nuestro granito de arena para hacer realmente viable este proyecto. Pero bueno, yo no vine a hablar de las bondades de la revista, que seguramente los lectores en su oportunidad podrán apreciar en su momento cuando ya tengan el ejemplar, que estoy seguro todos los que están aquí en auditorio se van a interesar por ello. Bien, voy a hablar un poco del artículo nuestro como aporte al desarrollo de esta revista. Nosotros escogimos como tema de nuestro artículo estudiar el rol que debe tener el árbitro en la evacuación de la prueba como garantía del cumplimiento de los deberes de independencia e imparcialidad. ¿Por qué escogimos desarrollar esta temática dentro de este artículo de la revista? Porque uno de los principales problemas que se nos presentan a los abogados cuando nos contratan o nos buscan para llevar a cabo un proceso arbitral, las primeras preguntas que hacen los clientes es, bueno, ¿quién va a ser el árbitro? ¿Usted lo conoce? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo actúa? ¿Qué sabemos de él? Entonces se genera en relación al árbitro una serie de interrogantes que digamos son la base del inicio de la relación abogado-cliente para luego iniciar el proceso arbitral. Entonces, y en nuestra experiencia también profesional en el ejercicio de la profesión, nos hemos encontrado con actuaciones de árbitros muy ejemplares, dignificantes y realmente envidiables, como también nos hemos encontrado con comportamiento de árbitros, sobre todo en el desarrollo de la práctica de la prueba, que digamos que es el momento en que hay mayor inmediación de los árbitros o del árbitro con las partes, comportamientos de árbitros que sobrepasan, digamos, aquel rol o estándar que las partes quieren del árbitro en la actuación del desarrollo de un proceso arbitral. Y esto nos motivó pues a escribir sobre esta temática. En el artículo, que lo dividimos en dos partes, originalmente hacemos una breve referencia a las reglas generales que, digamos, han permitido que el arbitraje haya alcanzado ese éxito de desarrollo
que hoy día tiene nuestra comunidad y en muchos foros internacionales. Destacamos allá la importancia de la preservación del respeto a la autonomía de la voluntad de las partes como fuente primaria del arbitraje. Pero también destacamos el principio, la regla fundamental de no injerencia o de no intervención que el aparato estatal y el sistema jurídico debe permitir para el desarrollo fluido adecuado del arbitraje. Así como el principio de complementariedad en el sentido de exaltar la función del Poder Judicial de manera excepcional en el trámite de un proceso arbitral, sobre todo cuando interviene por razones muy puntuales y prácticas que la ley de arbitraje y el sistema arbitral permite. Y finalmente también destacamos la importancia que tiene el principio de competens competent o competencia a la competencia, que hoy día pues le atribuye a los árbitros como un esquema importante del desarrollo de su función la capacidad de decidir sobre su propia competencia y el alcance de esa competencia en función de lo que las partes hayan determinado en el acuerdo arbitral o en el convenio arbitral de que se trate. Sin estas reglas básicas, seguramente el arbitraje no tendría el éxito y el desarrollo que hoy día se espera. Pero aun cuando estas reglas subsistan en un proceso arbitral y se respeten, el éxito del arbitraje como método alterno de solución de conflictos depende en gran medida del cumplimiento de esos roles de independencia e imparcialidad que debe tener el árbitro durante todo el proceso y que se agudiza con mayor énfasis en la fase probatoria, donde realmente las partes pueden deducir del comportamiento y la actuación del árbitro si están o no en armonía con ese estándar de obligaciones que tienen para decidir una controversia. Porque en estos momentos eventualmente las partes pueden olfatear o sentir comportamientos y actuaciones del árbitro que pudieran pensarse se sustraen de ese deber ético, moral, de independencia e imparcialidad que debe tener el árbitro. Entonces, en nuestra segunda parte del escrito que presentamos a la revista, hacemos referencia a una serie de pautas que nosotros sugerimos en el marco de la ley de los reglamentos, sobre todo nacionales de arbitraje, que tienen las instituciones más importantes en el país en este momento, alguna serie de pautas que creemos deben adoptar los árbitros para lograr realmente mantener ese equilibrio y ese respeto al principio de independencia e imparcialidad. Es cierto que la ley y los reglamentos obligan a los árbitros desde el momento en que son designados a hacer una manifestación acerca de todas aquellas situaciones que pueden poner en duda su actuación. Y es un deber ético que tiene y jurídico que tiene el árbitro desde ese momento. Pero, y también establece la ley causales de impedimento y recusación. Pero la existencia de esta obligación y de estos causales de impedimento y recusación tampoco garantizan plenamente el cumplimiento de ese rol de independencia y de imparcialidad que debe revestir el árbitro. Por lo tanto, a nosotros se nos ocurre, sobre todo para quienes están en el foro arbitral, para quienes pretenden también dedicarse a la actuación arbitral, seguir una serie de pautas que permiten mantener ese equilibrio fundamental que, digamos, requieren los árbitros para generar esa confianza de que van a actuar de conformidad con independencia e imparcialidad. Obviamente, el desarrollo de cada una de esas pautas las dejamos en el escrito, pero a guisa de ejemplo podemos mencionar, por ejemplo, que para nosotros un árbitro que cumpla con ese estándar de independencia e imparcialidad debe dirigir la práctica de la prueba con prudencia. Eso supone respetar a las partes, respetar su dignidad, asegurar el cumplimiento del procedimiento arbitral, pero sin incurrir en arbitrios
o en exageración de poder. De allí la prudencia que se requiere del árbitro. También es necesario que el árbitro le dé a las partes un trato igualitario. Es decir, que haya igualdad de oportunidades y se respete esa igualdad de oportunidades a las partes en la evacuación de las pruebas. Igualmente, el árbitro debe dispensarle a las partes un trato equitativo, justo, ecuánime. Es decir, que ambas partes tengan realmente las mismas oportunidades de actuación con la debida intervención dentro del desahogo de la prueba. Importante también que se le permita a las partes ejercer plenamente su defensa. Es decir, el árbitro, como director del proceso, como responsable de la salud del desarrollo del procedimiento arbitral, debe darle a las partes la oportunidad que desarrollen eficazmente su defensa. Esto no supone, sin embargo, que el árbitro deba tolerar cualquier actuación que le sobrevenga a las partes, sino que obligar a que las partes cumplan con el estándar procedimental que ha sido fijada para la evacuación de las pruebas. Igualmente es necesario, en no pocas ocasiones, que en la actuación del árbitro durante la evacuación de la prueba tome en cuenta la voluntad de las partes, porque el procedimiento arbitral no tiene definido literalmente todas las circunstancias que puedan sobrevenir en el desarrollo del arbitraje y sobre todo en la evacuación de la prueba. Entonces habrán cosas que no están previamente establecidas y que toca al árbitro definir, y en este caso se sugiere, y es importante, tratar de armonizar con las partes lo que se vaya a hacer, porque esto le da más fortaleza, dignifica y le da más transparencia a la actuación del árbitro en preservación de esos deberes de independencia e imparcialidad. Igualmente, la prueba debe practicarse y el árbitro debe velar porque eso sea así, sin las interrupciones, es decir, que no se afecte la evacuación de la prueba por intromisiones o interrupciones que no son propias en un momento dado de la evacuación de la prueba. Y finalmente es importante dentro de ese estándar de reglas o pautas que nosotros sugerimos es que el árbitro tenga claro que tiene que cumplir un estándar ético. El carácter de ese estándar ético generalmente viene diseñado en normas previamente establecidas que la ley y los reglamentos le atribuyen al árbitro en su actuación. Pero también depende mucho ese carácter ético de la actuación del árbitro en su propia formación. Es decir, los valores y principios éticos y morales que abriga el árbitro en su actuación pública y privada. Y esto nos va a permitir a nosotros también, en un momento dado de la selección de un árbitro, saber a quién podemos buscar como árbitro. Es importante acá aclarar también, y esto para las partes, que a veces las partes sienten, sobre todo cuando en el arbitraje, donde la parte tiene la oportunidad de nombrar un árbitro, que en ocasiones se cree erróneamente que el árbitro que nombra es un representante suyo dentro del proceso arbitral. Graso error. El árbitro no representa intereses de parte, para eso está su abogado. El árbitro debe ser siempre independiente e imparcial. Con esto, José María, dejo pues la oportunidad al otro panelista, para José Miguel, para que pueda hacer su presentación. Y ya tendrán ustedes oportunidad de leer pues este artículo que los invitamos junto con toda la revista a que lo tengan y lo adquieran una vez salga la edición formalmente. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Aparicio, por su contribución y participación en el panel. Les recuerdo a los participantes en este evento que pueden colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que nos ofrece la aplicación Zoom. A continuación vamos con el amigo licenciado José Miguel Navarrete, quien ha contribuido a la creación de esta revista a través de su artículo titulado Las buenas prácticas de ética en los procesos virtuales en materia de arbitraje, mediación y conciliación, afrontando una nueva normalidad. Tengo su micrófono, licenciado Navarrete.
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Gracias. Buenas tardes, estimados, apreciados colegas y participantes. Aporto este artículo a la revista de Derecho Internacional. El artículo es denominado Buenas prácticas de ética en los procesos virtuales de arbitraje, mediación y conciliación afrontando la nueva normalidad. Buenas prácticas de ética en los procesos virtuales de arbitraje. Licenciado Navarrete, yo creo que tiene algo abierto. Me parece que no. Tomando en consideración la actual situación de la pandemia a nivel mundial, se establecen. Sí, disculpe, lo tenía abierto en Facebook también. Tomando en consideración la actual situación de la pandemia a nivel mundial, se establecen, promueven y aplican los procesos virtuales de arbitraje, mediación y conciliación a nivel nacional e internacional en base a la tecnología y a las plataformas tecnológicas. Para el correcto ejercicio de estos procesos virtuales nacionales e internacionales de arbitraje, mediación y conciliación, las buenas prácticas de ética se deben imponer a los árbitros, mediadores, conciliadores y los abogados que representen a cada una de las partes en todos los procesos. Los árbitros, mediadores, conciliadores y abogados tienen muchas funciones y responsabilidades que deben desempeñarse con los más altos valores y principios de ética profesional. Sobre las prácticas, las buenas prácticas de ética en los procesos virtuales, estamos en nuestro artículo en diferentes temas. Al inicio de un proceso virtual, la audiencia virtual, las buenas prácticas de ética de los testigos y peritos, las buenas prácticas de ética de los documentos electrónicos que se aportan. Al inicio de un proceso virtual, las instituciones de arbitraje nacionales e internacionales le dan un código de acceso a cada una de las partes, sus abogados que los representen y a los árbitros. Uno de los principios de código de ética es no compartir ese código de acceso a los expedientes digitales. En la parte de las audiencias virtuales, por ejemplo, tenemos nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, el CECAP, que inició al principio del 2020 con una guía para las audiencias virtuales, en la cual se establecen distintos principios que tienen que ver con la ética. En las buenas prácticas de ética, en la participación virtual de testigos y peritos, es importante que los testigos no vayan a ser inducidos por parte de los abogados a través de las plataformas tecnológicas. Al respecto, deben acudir a las audiencias virtuales los testigos y peritos que hayan sido aportados como prueba de manera independiente, ya sea en su domicilio residencial, en su lugar de trabajo, a través de sus instrumentos tecnológicos, ya sea computadoras, laptops, tablets y celulares con micrófonos y cámaras a través del enlace de la plataforma que proporcione el tribunal arbitral o la institución arbitral. Por ejemplo, sobre los testigos y los peritos, sobre los testigos en el common law, en las cortes inglesas se manifiesta que bajo la forma de reglas limitadoras de la admisión de ciertas pruebas específicas, la descalificación de los testigos que demuestren su interés en el resultado de un proceso para alguna de las partes es descalificado.
Por otra parte, uno de los principios en civil law es que el testigo deba rendir su declaración solamente en base a los hechos que tiene conocimiento del conflicto. Se definen como sospechosos si refleja su interés directo o indirecto en el resultado del proceso a través de alguna de las partes. Es importante también las buenas prácticas de ética en el aporte de pruebas documentales electrónicas, ya sea documentos electrónicos o documentos digitalizados. Al respecto, por ejemplo, tenemos establecido en las reglas de la International Bar Association que es un recurso valioso para ayudar a las partes y se refleja en ese reglamento la producción de documentos tanto en papel como electrónicos que se aplican principios de especificidad, relevancia, importancia y proporcionalidad. En las buenas prácticas de los procesos virtuales de mediación y conciliación también es importante los mediadores y conciliadores en el aporte y el apoyo electrónico a las partes, incluyendo a los abogados. También tenemos otro tema importante, por ejemplo, el reglamento de arbitraje de la International Chamber of Commerce, la ICC, en base a la actual situación de la pandemia mundial del COVID-19. En ese reglamento establece su artículo 18, numeral 2, que salvo acuerdo contrario de las partes, el tribunal arbitral, previa consulta con aquellas, podrá celebrar audiencias y reuniones en cualquier lugar que considere apropiado, es decir, las audiencias virtuales. Los procesos sean de manera virtual y debidamente reglamentado. Hay buenos códigos de ética por parte del Club Español de Arbitraje y también por la Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional. Es el reto de todas las instituciones de arbitraje internacionales y las nacionales actualizar los códigos de ética para árbitros, mediadores, conciliadores e incluyendo a los abogados en los procesos virtuales. En conclusión, las diferentes normas éticas nacionales plantean más preocupaciones que soluciones, ya que deben actualizarse según las condiciones de los procesos virtuales que tenemos actualmente. Igual, un código de ética mundial que se aplique a todos los abogados que participan en los procesos de arbitraje, mediación o conciliación internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarrete, por su participación y su contribución, que es muy valiosa, ya que ha tocado un tema muy relevante dentro del ámbito del arbitraje, el cual es el tema de la ética. Ahí tengo unas preguntas para completar las presentaciones de cada uno de ustedes, ya que cada uno de ustedes trajo contribuciones que obviamente dan para conferencias de más de 1 hora cada uno, ¿no? Hay algunos puntos que me gustaría que nos aclararan al público. Comenzando con Erika. Erika, el tema de la firma electrónica, si se valora una firma electrónica en un documento presentado como prueba, el tribunal arbitral le da mayor valor a la firma calificada por estar respaldada por un certificado que a la firma electrónica simple. Gracias por tu pregunta, José María. El tema de la firma electrónica guarda relación directa con el elemento subjetivo del documento electrónico y habla de la identificación de la persona que emite el mensaje. Yo diría, para responder a tu pregunta, que habría que ver específicamente de qué prueba se trata, puesto que debe entenderse la diferencia entre firma electrónica simple y calificada. Legalmente hablando, la calificada tiene valor legal automático, no así la simple, pero muchos utilizamos firma electrónica simple incluso sin saberlo, puesto que digamos que el ejemplo más sencillo o más utilizado es el de los correos electrónicos. Nosotros estamos enviando y recibiendo correos electrónicos constantemente y eso conlleva implícito una firma electrónica simple. Así es que si no es un documento que requiere de una firma electrónica calificada por algún tema, alguna especialidad, entonces va a entrar a valorarse
va a entrar a valorarse igual que si fuera una firma electrónica calificada. Sin embargo, el tribunal puede entrar a determinar, dependiendo de la prueba, eso siempre va a depender de la especialidad o de la particularidad de la prueba, sea una documental o de otro tipo, el tema de la firma. Así es que siempre se va a valorar. Muchas gracias por tu respuesta, Erika. Profesor Aparicio, en base a su presentación, usted trató el tema de la independencia e imparcialidad de los árbitros. ¿Usted considera que en el tema de la evaluación de las pruebas resulta conveniente que los árbitros interroguen o hagan preguntas a los testigos, peritos, expertos o incluso a las partes dentro del proceso? ¿Considera usted que eso podría interrumpir o afectar la imparcialidad o independencia del árbitro? Muy bien. Es un tema que normalmente incomoda a los abogados de parte y a las partes si están presentes, que el árbitro asuma un rol de interrogatorio, ya sea durante la evacuación de la prueba o a las propias partes sobre la temática objeto del debate. Sin embargo, debo responder que tanto la ley nuestra de arbitraje comercial internacional y los reglamentos de los foros arbitrales más conocidos en el medio nuestro, como es CECAP y CESCO, permiten perfectamente que el árbitro pueda formular preguntas, ya sea a los testigos, a los árbitros e incluso a las propias partes, expresamente. La cuestión es si eso es conveniente que el árbitro haga uso de esa facultad que por mandato de ley y por virtud de los reglamentos tiene. A nuestro juicio, cada vez que el árbitro tenga dudas acerca sobre la cuestión que va a resolver y no le queden claras las cosas desde la óptica de la aclaración del testigo, del perito, pueda precisamente formularle preguntas a las partes con el objeto de aclarar esos temas que le van a contribuir a la emisión de un laudo mayor acorde a la realidad de las circunstancias que están siendo debatidas en el proceso. Otra cuestión es qué tipo de preguntas puede hacer el árbitro, si el árbitro puede hacer preguntas abiertas o tienen que ser preguntas cerradas o viceversa. No. El árbitro no tiene limitaciones para hacer preguntas, ya sea en forma abierta o en forma cerrada. A nuestro juicio, resulta conveniente que cuando haga preguntas las haga en forma abierta y que le permita al testigo, al declarante, al experto, pues hacer una exposición lo más amplia posible del tema de interés para el árbitro con fines a la justicia. Sin embargo, habrá situaciones donde las preguntas para que el árbitro absuelva su inquietud tenga que hacerse necesariamente a través de una pregunta cerrada con un no o un sí. Y en este caso, pues será perfectamente válido que el árbitro haga preguntas. Ahora, una cosa es que el árbitro interrogue para satisfacer su necesidad de conocer la cuestión debatida a la mayor profundidad posible, y cosa distinta es que el árbitro asuma el rol de parte en el interrogatorio para suplir las falencias de interrogación que tuvo el abogado de parte. Esto obviamente sí riñe con su deber ético de independencia e imparcialidad, porque el árbitro no puede convertirse en abogado de parte. Entonces no está allí para suplir la falencia del interrogatorio de las partes. Él interrogará cuando eso sea conveniente y contribuya a la formación de un criterio para laudar correctamente. Otro tema que se cuestiona mucho cuando el árbitro interviene en esta fase es si las preguntas que haga el árbitro deben hacerse justamente en el momento de la evacuación de la prueba o puede hacerse en un momento distinto. Como están concebidas las normas en la ley y en los reglamentos, el árbitro tiene la posibilidad de interrogar en el acto de la evacuación de la prueba como tiene la posibilidad de hacerlo en un momento posterior. Y esto no debe suponer una violación, repito, a ese deber de independencia e imparcialidad. El tema es, digamos, el fin o el objeto que tiene el interrogatorio del árbitro en la evacuación de la prueba.
Yo he visto de todo en mi experiencia profesional. Vi un árbitro, cuando yo era abogado de parte, hacer ademanes acerca de los resultados de su interrogatorio. No sé, cuando ustedes han visto, por ejemplo, que alguien en un juego de fútbol mete un gol, y he visto el árbitro hacer como lo agarré, metimos el gol y la cosa, y ese no es su rol. Su rol es simplemente buscar, digamos, las herramientas para dictar un laudo eficiente, transparente y que genere confianza en las partes dentro del proceso. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, profesor Aparicio. Licenciado Navarrete, para complementar su presentación y siguiendo la línea del profesor Aparicio en cuanto a la imparcialidad e independencia, ¿considera usted que ese manual de buenas prácticas que usted menciona y explica en su artículo contribuiría de manera grande a la imparcialidad e independencia del árbitro panameño? ¿De qué manera usted considera ese manual de buenas prácticas contribuiría a ese tema de imparcialidad e independencia del árbitro? Sí, al respecto, es importante con ciertos principios de ética por parte de los árbitros y los abogados. En principio, no se deben compartir a terceros la cuenta del expediente digital por parte de cada usuario. Cada uno de los usuarios debe otorgarle a su institución de arbitraje y de métodos alternos de solución de conflictos un único correo electrónico para recibir solicitudes, informes y ser notificados automáticamente de las resoluciones que se emitan. También los testigos y peritos aportados como pruebas deben participar en las audiencias con un solo instrumento electrónico, sin presencia física ni conexión electrónica con otros instrumentos, con las partes ni con los abogados que los representan, a las que los representan. Es decir, que no debe haber una seguridad electrónica en ese sentido, según la plataforma, para que el testigo o el perito que está participando en la audiencia virtual y es cuestionado no esté conectado con otro aparato o con presencia física por parte del abogado que lo ha aportado como prueba. Cada parte y sus abogados que los representan deben evitar y no crear tampoco la diferencia de documentos en papel a documentos electrónicos, habiendo sido editados, modificados o sobrescritos de forma automática. Al respecto, es muy importante el tema de los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y los documentos digitalizados que se aporten como prueba documental en cada proceso. En cuanto a los mediadores y conciliadores, le asumo también que deben suministrar a cada una de las partes la asistencia tecnológica, como lo mencioné, en las sesiones virtuales con el propósito de evaluar de manera conjunta las plataformas e instrumentos electrónicos con los que cuente cada una de las partes y cada uno de los abogados que también representan en un proceso de mediación y conciliación tampoco deben estar interviniendo en esas sesiones virtuales. Muchas gracias por su respuesta, licenciado Navarrete. Veo que no hay preguntas por parte del público, así que le cedo la palabra a la presidenta de la comisión, a la doctora María Iris Jaime. María, doctora. Muchísimas gracias, doctor José María Lescano. Bueno, sumamente interesante, ¿verdad? Estos dos paneles, pero bueno, mañana nos esperan dos paneles más de autores tanto nacionales como extranjeros. Tenemos, en primer lugar, la participación de juristas panameños, el magistrado Hernán de León, el doctor Gilberto Bután y Luis Carlos Lescano, quienes van a estar hablando sobre la tutela judicial y la autonomía de la voluntad de las partes. Posteriormente tenemos el último panel sobre la cláusula arbitral, sus efectos y eficacia en los laudos arbitrales. Para este panel nos van a estar acompañando el profesor
José Carlos Fernández Rosas de España, el profesor Francisco Flores y la licenciada Daira Castañedas de Panamá. Así que van a estar sumamente interesantes. Si no se han registrado para este día, pues deberán hacerlo previamente. Yo les puse el link en el chat para que lo tuvieran a mano. Les recuerdo que el Instituto Superior de la Judicatura está ofreciendo certificados de participación para aquellos funcionarios públicos que asistan a ambos días, pero deben registrarse entonces a través de Zoom para tener pues el registro de su asistencia. Y sin más, pues agradecerles a nuestros panelistas de este segundo panel, Erika Estrada, el profesor Raúl Aparicio, el licenciado José Miguel Navarrete y por supuesto al doctor José María Lescano por la moderación, así como también pues a nuestros patrocinadores, Infante Pérez Almillano como patrocinador plata, a nuestros patrocinadores bronce, Alcogal, González Revilla Asociados y el estudio el estudio jurídico Castillo, por su apoyo pues, para la materialización de la revista, y verdad también, entonces, recordarles pues que esto ha sido en alianza a la Asociación Panameña de Derecho Internacional Privado y Comparado. Así que bueno, feliz tarde a todos y entonces los esperamos el día de mañana para otra jornada. Buenas tardes a todos. Saludos.